Estás acostado en la cama, pasando historias antes de dormir. En la pantalla aparece alguien con quien hablaste por última vez hace como año y medio. ¿De qué hablaron? Ya ni te acuerdas, pero ya sabes dónde estuvo el sábado, con quién se sentó, cómo iba vestido y de qué humor volvió a casa. Por fin cierras la aplicación y un minuto después la vuelves a abrir. En la mañana, sin haber dormido bien, te vas a decir que desperdiciaste la noche, pero ninguno de tus antepasados de los últimos 70,000 años lo habría llamado una pérdida de tiempo. Hoy vas a descubrir cómo el mono inventó el chisme, mucho antes de que existiera el lenguaje humano, por qué un chisme fresco alegra tu cerebro igual que una comida rica o el dinero, y por qué después de media hora en redes sociales te sientes exprimido, aunque ni te moviste del sillón. En 1996, el antropólogo británico de Oxford, Robin Dunbar, pasó varios años grabando conversaciones cotidianas de la gente, en cafés, en trenes, en oficinas, en cocinas. Y resultó que, más o menos 2/3 de las charlas libres, la gente las gasta en hablar de otras personas, no de grandes ideas ni de planes para mejorar su propia vida, sino de eso que normalmente, con algo de vergüenza, llamamos chismes. Y encima, la mayoría de los participantes del estudio, si les preguntabas directo, decían que casi no chismeaban y que lo consideraban algo sin sentido. ¿Pero de dónde salió el chisme? Para responder eso, Dunbar estudió el comportamiento de los primates, chimpancés y gorilas. Se dio cuenta de que los animales pasan hasta un 20% de su día acicalándose, o sea, se sientan uno al lado del otro y se revisan el pelaje. Parece cosa de higiene, pero en sentido es otro. El acicalamiento sirve para construir confianza. Cuando un primate se sienta tranquilo junto a otro y le revisa el pelaje, es como si le dijera, estoy contigo, no soy tu enemigo, puedes confiar en mí. No tienen otra manera de decirlo. Y mientras el primate tiene pocos allegados así, el acicalamiento alcanza para todos. Pero este método tiene un punto débil. Solo puedes revisarle el pelaje a uno a la vez. Y ahora imagínate que el grupo crece. 10 compañeros, 20, 30. Con cada uno hay que sentarse. A cada uno hay que revisarle el pelaje. Si no, el vínculo se debilita y dejan de considerarte de los suyos. Mientras más grande el grupo, más horas del día se van solo en mantener las relaciones. Y en algún momento, chocas contra una pared. Si le dedicas todavía más tiempo a convivir, no queda ni para comer ni para dormir. Dunbar planteó que nuestros antepasados resolvieron este problema con la voz. Para cuando apareció el Homo sapiens, los grupos habían crecido hasta más o menos 150 personas, y para sostener tantos vínculos, habría que revisar pelaje casi todo el día. Y ahí fue cuando la voz vino al rescate. Con palabras puedes mantener el vínculo con varias personas a la vez, alrededor de una misma fogata. Y lo más importante, con la voz puedes hablar de los que no están presentes. Comenta sobre un conocido en común, y ustedes dos se acercan del uno al otro, y de paso se enteran de algo más sobre un tercero que no está ahí. Si el lenguaje de verdad nació del acicalamiento, entonces las primeras conversaciones de la gente fueron sobre otra gente. ¿Quién se porta honesto y quién engaña? ¿En quién se puede confiar? ¿Quién se acercó a quién? ¿Quién está perdiendo influencia? ¿Y quién se está volviendo más fuerte? Todo eso que hoy llamamos chismes. Dunbar lo dice sin rodeos. El chisme no es un error casual del lenguaje, ni algo de qué avergonzarse. Quizá fue justamente para esto que apareció el lenguaje, para que la gente pudiera construir vínculos, enterarse de cosas importantes unos de otros y entender en quién se puede confiar. Así que el lenguaje nació de la necesidad de hablar unos de otros, pero esta costumbre tenía otra función importante, mantener el orden. El antropólogo Christopher Boehm, de la Universidad del Sur de California, pasó casi 40 años estudiando tribus de cazadores-recolectores, esas a las que la civilización llegó de últimas. Los pigmeos en las selvas del Congo, los bosquimanos en el desierto del Kalahari, tribus en las montañas de Papúa Nueva Guinea, grupos pequeños, viviendo como vivía toda la gente, antes de que se inventara la agricultura. Y descubrió algo que al principio lo dejó desconcertado. En la mayoría de estos grupos no hay nada de lo que solemos llamar poder, ni un jefe que pueda dar órdenes, ni tribunales, ni policía. Y aún así, 30 o 50 personas viven juntas durante años, comparten la comida, protegen a los niños. Nadie domina, y nadie pasa hambre al lado de alguien que tiene carne. ¿Cómo lo logran sin obligar a nadie? Resultó que el orden se sostiene con pura conversación. En cuanto alguien del grupo empieza a portarse deshonesto, jala la presa para su lado, se hace el flojo en la cacería, se aprovecha de los más débiles, empiezan a hablar de él. A sus espaldas, cuando no está presente. Primero son bromas, luego burlas abiertas, y después dejan de compartir con él. No lo invitan a cazar, las mujeres lo miran como si no existiera. A esa persona le quedan dos caminos, volver a la raya o irse de la tribu. E irse de la tribu en el Paleolítico significaba una muerte lenta. Boehm le puso a este mecanismo jerarquía invertida. Normalmente en una manada de animales todo es al revés. El macho alfa más fuerte somete a los demás, se queda con la mejor comida y las mejores hembras, y con él nadie discute. Pero en una tribu humana es al contrario. Todo el grupo se une contra cualquiera que intente volverse ese alfa.
No es uno fuerte aplastando a todos, sino todos juntos impidiendo que uno se suba demasiado alto. Y todo esto se sostiene sobre las conversaciones a espaldas de los demás. Bueno, dirás tú, eso es sobre los cazadores del Kalahari. ¿Y yo qué tengo que ver si mi desierto más cercano es la fila del supermercado? En 2012, el psicólogo Matthew Feinberg se hizo exactamente esa misma pregunta y la puso a prueba con gente común. A los participantes les propusieron un juego sencillo. Una persona se sentaba a observar cómo otras dos jugaban por dinero. Según las reglas, a los jugadores les convenía cooperar. Si compartían y se ayudaban, ambos salían ganando. Pero uno de los jugadores podía hacer trampa, entonces se quedaba con todo, y el otro se quedaba sin nada. El observador no participaba en el juego para nada, solo miraba desde afuera. Pero a su cuerpo le conectaron sensores, que medían el pulso. Y en el momento justo en que un jugador engañaba al otro, a los observadores se les aceleraba de golpe el corazón. Su cuerpo reaccionaba a la deshonestidad ajena, como si a ellos mismos los hubieran engañado. Aunque no perdían dinero, y ni siquiera eran parte del juego. Después empezaba lo más interesante. Al observador le daban una opción. Podía pasarle a la siguiente persona, la que iba a sentarse a jugar contra el tramposo, una nota corta de advertencia. La nota era anónima, o sea, el tramposo no se enteraría de quién lo delató. Y la mayoría de la gente aceptaba advertirle al desconocido. Y en el momento en que la nota se iba, su pulso volvía a la normalidad. Advirtió a un extraño de un peligro, y el cuerpo se calmó. En la siguiente versión del experimento, Feinberg subió la apuesta. Ahora, para pasar la nota, había que pagar, del mismo dinero que el participante había recibido por el estudio. Y aún así, la mayoría entregaba voluntariamente parte de su dinero, con tal de advertirle a un desconocido sobre un tramposo al que ni siquiera iban a nombrar, y que jamás volverían a ver. Feinberg le puso a esto chisme prosocial. O sea, ese chisme que funciona no solo en contra de alguien, sino en defensa de otras personas. Ayuda a advertir a los que, de otro modo, podrían caer en la misma trampa. Y cuando mañana le cuentes a tu compañero de trabajo que el jefe, al parecer, le está pasando sus pendientes a un solo becario, estás haciendo exactamente lo mismo que el cazador junto a la fogata que le decía a su vecino. Ponle el ojo, agarra más de lo que da. No es puro parloteo a espaldas. A veces es la única manera de avisarle a los tuyos. Aquí alguien se está aprovechando, de que todos se quedan callados. Pero ¿por qué, si los chismes son tan útiles, se consideran algo vergonzoso? ¿Y por qué a veces te dan tantas ganas de enterarte de algo malo sobre un conocido, aunque a ti no te incumba para nada? La respuesta la encontraron en 2011 Eric Anderson y Lisa Feldman Barrett, de la Universidad Northeastern, y tiene que ver directamente con cómo funciona nuestra vista. A los participantes les mostraban fotos de gente común, con caras neutrales. A cada cara le pegaban una frase corta. De uno decían algo malo, por ejemplo, que le aventó una silla a un compañero de clase. De otro, algo bueno, ayudó a una señora mayor a cargar las bolsas. De un tercero, algo neutral, pasó de largo junto a alguien en la calle. Cada cara la mostraban con su frase, apenas unas cuantas veces, y luego empezaba la parte más ingeniosa del experimento. Los científicos usaron una técnica llamada rivalidad binocular. Suena complicado, pero la idea es simple. A un ojo de la persona le mostraban una cara, y al otro, en el mismo instante, la imagen de una casa. El cerebro no puede sostener las dos imágenes a la vez, así que elige, ves o la cara o la casa, y es como si se fueran alternando. Los científicos medían cuál imagen prefería sostener el cerebro, por más tiempo. Resultó que las caras de la gente de la que antes habían dicho algo malo se quedaban en la conciencia notablemente más tiempo que las demás. El cerebro como que se aferraba a ellas y no las quería soltar, y no a las caras con historias buenas o neutrales, sino justo a las de aquellos de quienes se podía esperar algún problema. ¿Qué significa esto? El cerebro no solo recuerda mejor la información mala sobre la gente, él mismo sube al peligroso más alto en la fila por tu atención. Y lo hace de forma automática, incluso antes de que alcances a pensarlo con calma y tomar una decisión. Desde el punto de vista de la supervivencia, tiene lógica. A quien puede hacerte daño, mejor notarlo más rápido y no quitarle el ojo de encima. Si alguien ya traicionó a otro, se enojó de más o se comportó de forma peligrosa, el cerebro decide, a este hay que vigilarlo con más cuidado. Ahora se entiende mejor por qué un comentario feo o una mala noticia sobre un conocido pueden engancharte más fuerte que 10 buenas. Eso no significa que seas mala persona, es solo que el cerebro está hecho para notar más rápido una posible amenaza. Pero ¿por qué el chisme no solo atrapa la atención, sino que además da placer?
En 2012, Diana Tamir y Jason Mitchell, de Harvard, metieron a unas personas en un escáner y les dieron a elegir, hablar de otra gente y de sí mismos o resolver problemas aburridos con números, y observaban qué zonas del cerebro se encendían. Cuando la persona empezaba a hablar de gente, se activaban zonas profundas del cerebro ligadas al placer y a la recompensa. Esas mismas zonas reaccionan a la comida rica, al dinero o al sexo. Era como si el cerebro mandara una señal: esto está bien, sigue. Junta los dos hallazgos y la noche con el teléfono deja de ser un misterio. Cuando abres las historias y ves que tu excompañera de la escuela, al parecer, tiene nuevo novio, y que el viejo amigo otra vez está festejando algo, el cerebro te suelta una pequeña, pero real, recompensa. El mismo piquete de placer que da el primer bocado de tu postre favorito. Y si la noticia es mala, encima la vista no te deja despegarte de ella. Vuelves al teléfono, no por debilidad de carácter, es que acaban de darte una recompensa, y el cerebro pide más. O sea, el chisme atrapa la atención y regala placer. Estos dos ajustes funcionaron sin fallar durante miles de años, pero fueron armados para un tamaño de grupo determinado, y en cuanto ese tamaño cambia, todo se descompone. No solo explicaba de dónde pudo surgir el lenguaje, también planteó otra pregunta importante. ¿Cuánta gente cabe, en realidad, en la cabeza humana? No simplemente cuántas caras podemos reconocer entre la multitud, sino a cuánta gente podemos de verdad tener en mente, recordar quién es hermano de quién se peleó con quién nos ayudó alguna vez y quién nos falló. Dunbar comparó los tamaños de grupo de distintos primates con el tamaño de su cerebro, y luego trasladó esos datos al ser humano. Así obtuvo el número, 150. A esa cifra ahora la llaman el número de Dunbar. Más o menos 150 vínculos sociales reales, y ese es el límite para el que está diseñado nuestro cerebro. Tu antepasado, en toda su vida, rara vez conocía a más. Nacía, vivía y moría entre unas 150 caras conocidas. Justo para ese número está ajustado en cerebro. Pero hoy, todo es distinto. Cuando ves en el feed de una red social una cara desconocida, en el cerebro se encienden las mismas zonas que al encontrarte con una persona viva enfrente. El cerebro no entiende que lo que tiene delante es vidrio y píxeles. Para él, cada cara nueva es una persona nueva, a la que hay que evaluar y registrar. Ahora compara la carga. El cazador-recolector conocía a alguien nuevo cada varios días, y a veces menos seguido. Cada encuentro era un acontecimiento, y el cerebro tenía tiempo de resolverlo con calma. ¿Quién es este? ¿Con quién está conectado? ¿Y qué esperar de él? Tú pasas 300 caras nuevas en media hora, y con cada una el cerebro arranca el mismo procedimiento que a tu antepasado le tomaba 10 minutos. Solo que ahora tiene un par de segundos. La siguiente cara ya está en la pantalla. El cerebro no alcanza a terminar ni una sola evaluación. Se pone con una persona, no alcanza a resolverla, y de inmediato se agarra de la siguiente. Por eso, después de media hora en redes sociales, puedes dejar el teléfono completamente agotado, aunque ni te levantaste del sillón. No estuviste descansando. Acabas de hacer 300 evaluaciones sin terminar de gente desconocida, y ni una la llevaste hasta el final. Y esto no es solo el cansancio de una noche. En 2018, la psicóloga Melissa Hunt, de la Universidad de Pensilvania, hizo un experimento con dos grupos de estudiantes. Unos siguieron metidos en redes sociales como siempre. A los otros les permitieron no más de 10 minutos al día en cada aplicación: Facebook, Instagram y Snapchat. El experimento duró 3 semanas. Y al final del estudio, en el segundo grupo bajaron notablemente la sensación de soledad y los síntomas de desánimo. O sea, a la gente se le hizo más ligero el ánimo, con solo mirar menos las vidas ajenas. Pero ¿por qué menos caras ajenas en el feed significa menos soledad? Según una de las teorías, tu cerebro toma a toda la gente del feed por tu verdadero círculo social. Le parece que te pasaste todo el día entre cientos de conocidos, pero sin una sola conversación viva, ni un contacto cálido de por medio. Y sale una trampa rara. Es como si hubieras pasado el rato en una multitud enorme, pero aún así te quedaste solo. Y el cerebro lo siente. Hasta este punto, el chisme se veía casi útil. Protege a los débiles, frena a los abusivos y ayuda a avisarle a los tuyos de un peligro. Pero este mismo sistema tiene un lado peligroso. Todo funciona bien solo con una condición: que la información sea verdadera. Por ejemplo, la persona de verdad agarró más comida de la cuenta, empezaron a hablar de ella y le tocó corregirse. Pero el chisme en sí no transmite lo que realmente pasó, sino lo que la gente se cuenta unos a otros. Y contarse puede tanto la verdad como un error, como una mentira directa. Y entonces ese mismo sistema que castiga al deshonesto, golpea con la misma fuerza al inocente. Acuérdate de lo que ya sabemos sobre tu cerebro.
Una mala noticia sobre una persona engancha la atención más fuerte que una buena. Basta escuchar una sola vez algo feo sobre un conocido para que se quede atorado, aunque a la semana resulte que nada de eso era cierto. Así funciona la reputación. Arruinarla es fácil, recuperarla es difícil. Un rumor recorre el grupo en una noche, y para deshacerlo hacen falta semanas de la persona comportándose bien una y otra vez, a la vista de todos. Y ni siquiera eso siempre funciona. El chisme agarra velocidad rápido y se echa para atrás despacio, y mientras la verdad lo alcanza, la persona ya está pagando por algo que no hizo. En una tribu pequeña había un freno natural contra el chisme falso. Todos se conocían de cara desde hacía años. Mentir sobre el vecino con el que creciste es difícil, la verdad tarde o temprano sale a flote. En la red no existe ese freno. La historia sobre un desconocido se riega entre miles de personas, y ninguna de ellas puede verificar nada, ni piensa hacerlo. Solo ven la historia en sí, y el cerebro, que le cree más fácil a lo malo, la acepta de inmediato. Así, ese mismo mecanismo antiguo que en el pueblo protegía la justicia, en Internet arrolla a una persona, a la que la mayoría nunca en su vida ha visto. Resulta que el chisme no tiene conciencia propia. No distingue al culpable del inocente, riega con la misma rapidez la verdad y la mentira. Todo depende de lo que la gente le haya puesto adentro. Vale la pena recordarlo cuando la próxima historia sobre un desconocido parezca clarísima a primera vista. Puede que no estés viendo toda la verdad, sino solo su versión más ruidosa. 11 de la noche. Estás en la cama, el teléfono en la mano, en la pantalla. Las historias de una persona con la que no hablas desde hace 2 años. Ahora sabes que esto no es una noche desperdiciada, sino el trabajo más viejo de tu cerebro, ese para el que la gente inventó el lenguaje en primer lugar. El feed de las redes sociales es esa misma fogata junto a la que se sentaban tus antepasados. Cada historia, cada publicación y cada comentario es un chisme en estado puro. Y no van a desaparecer de nuestra vida. Detrás de los chismes no está simplemente la curiosidad o las ganas de hablar a espaldas. Detrás de ellos hay un sistema muy antiguo. Entender en quién se puede confiar, a quién conviene temerle, quién rompe las reglas y quién necesita protección. El problema no empieza donde la gente habla unos de otros. El problema empieza donde dejamos de verificar qué es exactamente lo que estamos pasando adelante. Puedes detenerte y preguntarte, ¿de verdad sé que esto es cierto? ¿Estoy ayudando a proteger a alguien o solo estoy regando la versión de otro? ¿Lo diría igual si esa persona estuviera parada a mi lado? El chisme puede ser una alarma, o puede ser un incendio, puede sostener al débil y detener al que se aprovecha del silencio ajeno, o puede destruir la reputación de alguien que solo resultó ser un blanco cómodo. Por eso la pregunta no es si hay que dejar de hablar de los demás, es qué vas a hacer con la historia de otro cuando llegue a tus manos. ¿La pasas adelante nada más porque engancha? ¿O primero revisas si no estás sosteniendo un cerillo que va pasando de mano en mano hasta que se prende la vida de alguien más?